Y bien, tenemos el nuevo conflicto de poderes, porque el Poder Judicial, la sala que preside Inés Villa Bonilla, la sala anticorrupción, no estaría, por el momento al menos, acatando la decisión del Tribunal Constitucional de amparar el habeas corpus presentado por el general Chacón. Como recordamos, el tribunal decretó declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus por haberse acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable. Así se extendió demasiado el proceso. Y segundo, disponer que la sala penal emplazada excluya al recurrente del proceso penal. La sala habría presentado 2 recursos ante el Tribunal Constitucional, un pedido de aclaración de esta sentencia y un recurso de nulidad, se informa en algunos medios. No hemos podido verificar exactamente eso, pero tal parece que sería así. El propio presidente de la Corte Suprema, Javier Villestein, ha tenido, digamos, una crítica a la posición del Tribunal Constitucional y justificado de alguna manera el hecho de que la sala no, por el momento por lo menos, no esté aceptando esa decisión. Ha dicho que por mandato constitucional el Poder Judicial es el único que puede discernir justicia ordinaria y por ende ninguna otra institución del Estado lo puede reemplazar en esa tarea, etcétera, etcétera. Bueno, hemos invitado a 2 distinguidos constitucionalistas, los doctores Aníbal Quiroga y César Valdega, para conversar acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, doctor Quiroga, ¿cuál es su opinión de... Digamos, se dice que casi que no habría precedentes digamos, ¿puede el Tribunal Constitucional excluir a un procesado de un juicio? ¿Puede ser? Hay que ubicar las cosas, yo creo, en el contexto necesario, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene 3 facultades muy concretas. 2 de ellas son de carácter abstracto y una es muy específica, que pasa por revisar sentencias judiciales del Poder Judicial ordinario en materia de acciones de garantía, llámese habeas corpus, amparo, habeas data, acción de cumplimiento. En consecuencia, para esas acciones de garantía, de acuerdo a la Constitución, el Tribunal Constitucional es superior jerárquico del Poder Judicial y se hace así para defender derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales después de la vida, después de la integridad física y después de la libertad es el derecho al debido proceso. Y el debido proceso no solamente pasa por transitar por un juzgado, sino porque ese comportamiento sea adecuado y sea razonable. Hay un precedente en el Tribunal Constitucional, en el caso Gleiser, en donde el tribunal dispuso exactamente lo mismo respecto de una actuación en el Ministerio Público. Y dijo que el Ministerio Público no puede tener abierta hilo tempore una investigación fiscal sin acusación, teniendo a la persona en estado de zozobra permanente. En el caso Gleiser, la investigación tenía más de 2 años y no se formalizaba la denuncia ni se archivaba el proceso. En ese caso específico, el tribunal ordenó dejar sin efecto esa investigación y excluir al señor Gleiser de la investigación del Ministerio Público. Ese caso sigue un poco esa misma pauta. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España, por ejemplo, por haber tardado en sede del Tribunal Constitucional más de 2 años para resolver un amparo constitucional. En consecuencia, hay jurisprudencia internacional que establece que un proceso no puede estar abierto todo el tiempo. En este caso es una cosa escandalosa, porque la razón de ser del Poder Judicial es administrar justicia, sentenciar a las personas, o son absueltos por inocentes o son encontrados culpables. Pero una persona que es investigada judicialmente por un delito cuya pena máxima es de 10 años y soporta 9 años de proceso, es un tema que no tiene ninguna razón de ser. Ahí más bien hay una traición de la vocación judicial a su razón de ser. Si una persona no puede estar más tiempo del que sería la pena máxima sin atenuantes, prendida de un proceso judicial sin sentencia. Eso es como para los militares la traición a la patria o la cobardía, es hacer eso para el Poder Judicial, es renunciar a la esencia misma de lo que es el núcleo del Estado de Derecho. Un juez no puede dejar de administrar justicia, es un derecho fundamental. Y esas acciones de garantía están protegidas por el Pacto de San José. El artículo 25 dice claramente que los Estados partes se comprometen a mantener en su sistema acciones de garantía constitucional. Y dice más, los Estados partes se comprometen a dar desarrollo procesal a estas acciones de garantía y a vigilar que estas acciones de garantía se cumplan. Yo no conozco ninguna acción de garantía que en este caso pueden ser interpuestas contra el Presidente de la República, contra el Congreso, contra cualquier institución del Estado que no se haya cumplido. Si el Tribunal Constitucional ha ordenado que esa persona sea excluida de este proceso por razones de deslegitimación del mismo proceso, eso lo tiene que cumplir.
y las consecuencias de no cumplirlo son muy graves. Podría ser destituido inclusive el propio presidente de la Corte Superior o el de la Corte Suprema, porque así lo ordena el Código Procesal Constitucional. Ajá. Doctor Valega, ¿cuál es su posición, su postura frente a esto? Pensamos nosotros, como lo dijimos en la anterior oportunidad, que en el Estado de Derecho hay competencias. Y yo pienso que si el Tribunal Constitucional asume competencias en un mundo no normado y puede resolver lo que él estime conveniente, inclusive en este caso no es el tribunal, sino una sala del tribunal, entonces mañana también un candidato a presidente de la República podría interponer una acción de garantía y ser declarado presidente, a diferencia del que proclamó el Jurado Nacional de Elecciones. Porque estamos abriendo el campo del tribunal de tal manera que todo es posible, ¿eh? Por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante. El general Chacón es inocente o culpable, no sabemos, pero lo excluimos del proceso. Pero además, con esta resolución de exclusión del proceso, puede salir el general Hermoso, el general Villanueva Ruestra, o sea, todo el grupo adherido a Montesinos que está en estos momentos en San Jorge. Ahora, alguien se podría preguntar, pero usted está defendiendo entonces que el proceso dure 9 años. No, lo que pasa es que esta es la primera vez en la historia del Perú que las personas del poder son juzgadas. Antes, nunca. O sea, María Elena Soprado murió antes de terminar su proceso, o sea, no tuvo sentencia. Entonces, cuando en el caso del Perú, el país encaró a este conjunto de truhanes que habían hecho del país su granja, la cosa no era tan fácil. ¿Por qué? Porque tenían que ir paso a paso, porque estábamos en un Estado de Derecho y por lo tanto cada paso podía ser impugnado. Entonces, nosotros debemos pensar que si bajamos la cabeza a resoluciones del Tribunal Constitucional que caminan por un campo no normado, porque no hay ninguna norma que autorice al Tribunal Constitucional a absolver o a condenar, y entonces, de ahora en adelante, el Tribunal Constitucional también dictará resoluciones en materia penal. Pero no solo eso, también puede dictar en materia civil, en materia de contencioso administrativo, etcétera, en todo. Y entonces dejamos de tener un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho significa competencias restrictivas. Y yo creo que además en este caso nos jugamos la penalidad del gobierno de Fujimori. Si nosotros, bajo cualquier ropaje jurídico, excluimos del proceso penal a los que fueron responsables de las tropelías del gobierno de Fujimori, también podríamos liberar a Fujimori mañana, porque Fujimori también tiene ya 6 años o 5 años y medio, no me acuerdo, que está detenido. Y entonces también se podría decir que el plazo razonable, y lo excluimos a Fujimori también. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional debe tener conciencia de sus límites, porque si no, Jaime, va a pasar que la justicia constitucional se desacredite y en la primera oportunidad dejemos de tener justicia constitucional.